toda hora. A toda hora. A todo momento. A todo momento. La radio está con vos. Radio Gospel FM 102.9. Tenemos presencia. Tenemos presencia. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 16:47 en la tarde de GPS de Noticias. Y bueno, después de varias horas de debate, finalmente hoy alrededor de las 4:15 de la madrugada, el Senado aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un hecho histórico para nuestro país y una votación que tenía en vilo a miles y a miles de mujeres y disidencias. Y para hablar sobre esta gran noticia y este nuevo derecho conquistado, ya estamos en comunicación telefónica con Dora Barrancos. Un placer tenerla. Ella es investigadora, socióloga e historiadora feminista de acá la Argentina, por supuesto. ¿Qué tal, Dora? Muy buenas tardes. Carla Gambluch y Facundo Sánchez te saludan. Muy buenas tardes. La verdad es que son muy buenas las tardes. Sin duda, sin duda. Bueno, Dora, primero, preguntarte a ver si vos podés poner en palabras lo que fue esta noticia. No, poner en palabras es muy difícil porque fue primero una sesión cuyo resultado vislumbrábamos, deseábamos, acariciábamos, pero hasta que no hay votos, efectivamente no hay festejo, ¿no? Así que yo tenía toda la sensación, saben que soy una optimista irredente, tenía toda la sensación de que esta vez sí, esta vez acontecería. El poroteo estaba, ¿cómo decirlo? Estaba muy afinado, y fue tal cual. Fue tal como estaba en la previsión, sobre todo de los últimos 3-4 días. Pero bueno, así que es imposible poner en palabras todo lo que en algún momento sobreviene como el estallido de tantísima emoción, ¿no? Es muy difícil poner en palabras porque solo hubo gritos y lágrimas, Sí. Gritos y lágrimas. Y no podíamos salir de ese estado, sobre todo lacrimal, ¿no? Se imaginan ustedes que hace 2 años se perdió por poco, pero se perdió y eso significaba que ahora había un desafío mayor, ¿no? Un enorme desafío. Y quiero subrayar el compromiso extraordinario que cumplió nuestro presidente. Notable compromiso con su palabra, con lo que se había dicho en la campaña y con lo que se había asumido el día 1 de marzo, ¿no? Recuerdan ustedes que el presidente al abrir las sesiones ordinarias, había manifestado que en 10 días se mandaría el proyecto. Bueno, luego cundió la pandemia, pero bueno, aquí entonces que estamos en un momento que habíamos, insisto, acariciado tanto, pero de cuya evidencia de cómo sería, solo había ensoñaciones. Así que felicísimas, muy, muy, muy felices. En fin, en muy pocas palabras es lo que puedo decir. Dora, ¿y te sorprendió la decisión que tomaron los senadores que estaban indecisos e indecisas? No, sabíamos que esos indecisos no lo eran tantos, pero que también había un compromiso de honrar la indecisión. ¿Por qué? Honrar la indecisión. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien cómo fue la arremetida, de ese segmento que se ha dispuesto a combatir con tanto ensañamiento a quienes tomaban la decisión positiva, ¿no? Entonces estaba en la previsión, pero era mejor guardar silencio, porque estaban siendo objeto de enorme presión. Dora, ¿qué tal? Facundo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien.
te quería consultar respecto de, desde los grandes medios de comunicación se le quiso dar al tema del debate, del aborto, un enfoque político, ¿no? Como que se buscaba que fuera rentable de alguna manera, pero se vio con claridad en el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados también, que tanto diputados y senadores del Frente de Todos como diputados y senadores del Frente Cambiemos, por ejemplo, votaban para cada uno de los lados, digamos, como que el tema era un poco transversal y no respondían los partidos a una idea, ¿no? ¿Cómo explicás un poco eso? No, bueno, esto es así, tal lo que ocurrió. Por un lado, lo que acabas de decir es una descripción en fin, de algo que estaba promovido con, ¿cómo decirlo? Con mucha insidia, ¿no? Esa insidia que había finalmente un cierto menoscabo del propio tremendo objeto en cuestión. Un menoscabo, bueno, era la consideración de que lo que se quería era la acumulación de un gran puntaje, pongamos, para el presidente, etcétera, etcétera, y se intentó, creo, de manera muy, muy burda, se intentó inclusive una campaña, no sé hasta dónde, la verdad es que no sé hasta dónde, fue más allá del propósito de los grandes medios. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé, no nos consta mucho, a mí personalmente no me está constando que hubiera fuera lo que el propósito de los diarios hubiera tan contundente capacidad de maniobra política para que justamente la oposición se retractara en sus posiciones liberales. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Perdón. Esto es lo que no sé muy bien, si es lo que se echó a rodar o efectivamente estamos frente a una constatación de que algunas personas estaban militando efectivamente para contrariar al presidente, para, ¿cómo decir?, para aguar la fiesta general. No sé, me parece que es lo que acabas de decir, fue más una arremetida de los grandes medios que tal vez haya sido algo completamente constatable. Dora, y bueno, quizá para quienes militamos esto hace tiempo, bueno, más que nada ustedes, entendemos un poco el impacto que tiene, pero para quienes no lo llegan a comprender del todo, ¿qué significa para la Argentina, para las mujeres, para las personas gestantes, tener legalizado el aborto? Es un paso gigante, es una vuelta de página, es tan gigante como salir de lo penumbroso, de lo criminalizado, aquello que es tan sombrío que puede llevar a la muerte o a la cárcel, a compadecerse con la libertad, la dignidad, el respeto, nada menos que eso. De modo que todavía me parece que para mucha gente por ahí todavía no tiene tanta resonancia, aunque me parece que sí, que en todas las poblaciones hay resonancia de esto. Yo creo que hay, inclusive el senador Naidenoff me pareció muy interesante lo que dijo, ¿no? El senador de la oposición, ¿no? Y lo dijo con mucha contundencia, y a mí me pareció que honraba muchísimo su perfil liberal. Esto es lo que deseamos, ¿no? Deseamos que los liberales sean liberales finalmente, ¿no? Que se apeguen a los derechos individuales, y lo de Naidenoff fue muy interesante, porque sostuvo que es muy falacioso arrogarse una representación de poblaciones enteras, provincias enteras que son, pongamos, que tienen un signo celeste, etcétera. Y él dijo, yo voy a asumir seguramente una mayoría silenciosa, y me pareció muy, muy, muy bonita la metáfora de que se sabe, por qué se arrogan ciertas representaciones muy conservadoras, el totum sobre todo de las mujeres, ¿no? Esto es una presunción, pero no hay ninguna constatación.
Ahora, medios de diferentes partes del mundo se hicieron eco de esta aprobación de la legalización del aborto en Argentina y destacaron que es el primer país grande de América Latina que toma esta determinación, digamos, que después de Europa y de otros países del mundo, Argentina es el primer país de América Latina en encabezar un poco estas políticas. ¿Vos creés que acá se puede abrir una oportunidad para el resto de los países de América Latina? Luego, la proyección de Argentina es la que sabemos muy bien y la que podemos imaginar. Ahora, quiero decir algo, nación pionera de América Latina fue Cuba, que quedó obviamente como un recorte, en fin, por años era el único país que tenía legalizado el aborto. Después siguió Ciudad de México. El aborto es legal en México ciudad desde hace, yo creo que 20 años. Estaba pensando los otros días, es muy fácil confirmar esto, ¿no? Yo creo que el aborto fue de 2002 en la ciudad, lo que era lo que antes se denominaba el Distrito Federal. Luego, más recientemente, como sabemos, Uruguay, la primera... Uruguay es un país muy pionero porque además tuvo una apertura mayor de causales en el año 32-33, miren de lo que estoy hablando, ¿no? Y luego, durante la dictadura de Terra, disculpen estos datos de historiadora, pero son irreprimibles, luego durante la dictadura de Terra en Uruguay, se dio completamente esto, se acabaron estas causalidades más abiertas. En suma, hubo que esperar a los gobiernos progresistas. Tabaré, recuerdan, vetó la ley, y luego finalmente se consagró definitivamente la ley. De modo que esos son las tres geografías antecedentes, pero bueno, ocurre que la gravitación de Argentina es muy particular por su demografía, por su ocupación estratégica, ¿no? Geopolítica. Entonces estoy segura de que se abre acá una senda muy, muy amplia. Tengo la impresión de que un país que seguramente mucho más antes que tarde va a ampliar este derecho fundamental es Colombia. Es un pálpito que está fundado en algunos antecedentes que ya hay en Colombia. El hecho de que Colombia es un país en donde el embarazo, voy a subrayar esto, el embarazo de niñas de menos de 12 y menos años se considera violación. No hay ninguna posibilidad desde el punto de vista, digo, penal. El embarazo de una niña de 12 y menos años en Colombia hoy se considera violación. De modo que, bueno, estoy al tanto de que hay varios proyectos para avanzar con relativamente la misma, equiparar el proyecto al que vamos a tener promulgado en estos días acá en Argentina. Dora, y si hay algo que nos caracteriza o lo caracteriza al movimiento feminista es la lucha incansable y constante. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, ahora primero siguen muchas luchas, no menores, pero muchas. ¿Para qué? Para que la ley sea efectivamente cumplida. Esto es la primera cuestión. Me parece que no escapa, es previsible, todas las maniobras dilatorias, la previsión que por lo menos yo tengo de que habrá presentaciones ante la justicia para que se declare inconstitucional la ley. Hubo más de un
más de un representante ayer que hostigó con esa posibilidad. Me parece que esto debe ser previsto. Luego, desde ya, no puede sorprender o no podría que un juez en una localidad, no sé, en fin, diga que hay lugar a la cautelar, etcétera, ese tipo de cuestiones que sabemos que han existido antes con disposiciones legales muchísimo más de menor enjundia que esta ley. Entonces hay que prepararse para esto y luego desde ya la adecuación en todas las jurisdicciones desde el punto de vista de los efectores de salud y en fin. Quedan entonces una serie de, presumimos, obstáculos grandes y otros más pequeños, algunos que tienen que ver con estrados judiciales y otros que tienen que ver con adecuaciones de los efectores de salud. Dora, y recordemos también que además de aprobarse la ley de interrupción voluntaria del embarazo, iba también esta ley de los 1000 días. ¿Qué pensás al respecto de eso? No, la ley de 1000 días me parece que es una obligación fundamental del Estado, ¿no? Esto es lo que el Estado tiene que hacer. El Estado tiene que cumplir con su obligación fundamental de acompañar el maternaje. La decisión de maternar es una decisión de enorme significado personal y social. Entonces, sobre todo los maternajes que se dan en circunstancias de exclusión social, ¿no? Esas profundas averías que tienen las gestantes, que están en riesgo permanente, sobre todo porque están fuera de los controles médicos. Esto es lo que garantiza la ley. Luego, desde ya, un acompañamiento a el niño, la niña, hasta los casi 3 años de edad. En fin, esto es una obligación inexorable del Estado argentino, que nunca debió, ¿cómo decir?, infringirse derecho en esto de maternar y de hacer efectivamente posibles vidas humanas con suficiente, necesario e inexorable cuidado, porque eso es un derecho humano fundamental también. Dora, te agradecemos muchísimo estos minutos acá con GPS Noticias desde la ciudad de Río Cuarto. Te mandamos un abrazo bien verde enorme. A ustedes y, en fin, agradecerles muchísimo y sobre todo seguir informando de que ninguna persona que no desee será obligada a abortar. Esto es algo elemental que debe saberse y que la persona en cierta situación de exclusión social, de pobreza, de privación, tendrá derecho a ser cuidada y, en fin, con toda la responsabilidad del Estado para que la niña, el niño crezca en un ambiente que pondere efectivamente la existencia de todos sus derechos. Gracias, Dora, por tu lucha y por tus palabras. Muchas gracias a ustedes. Así pasó por el aire la gran Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora feminista acá de la Argentina, ya que finalmente el Senado aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un hecho histórico para nuestro país y para las miles y miles de mujeres y disidencias de la Argentina.